Padre, este día más, este momento, Señor, este tiempo. Te damos, Padre, infinitas gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú hasta el día de hoy has estado, Padre, con cada uno de nosotros. Bendice, mi Dios, a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, grandemente, Señor, las necesidades que hay dentro, Señor, de tu pueblo, Padre. Tú que conoces, Señor, cada uno, Señor, de nuestras vidas. Tú que conoces, Señor, cada una, Señor, de nuestras necesidades, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que venga, Señor, y supla la necesidad. Que tú, Señor, seas el que dé, Señor, sanidad, Padre. Que seas tú, Señor, el que esté, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, en situaciones difíciles, Padre. Oh, Señor, tú que conoces, Señor, nuestra vida. Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, prosperes, Señor, nuestra vida espiritual, Padre, para poder, Señor, seguir caminando, Señor, en tu presencia, mi Dios. Te damos gracias en esta preciosa hora y pidiéndote, mi Dios, por toda la iglesia, por mi pastor Alejandro, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Danos, Señor, de tu palabra, Señor. Úsanos solamente, Señor, para decir las palabras adecuadas, Padre, que tú quieres que digamos a tu iglesia, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, pidiéndote, mi Dios, también por cada uno, Señor, de mis hermanos de la alabanza, mis hermanos del orden, Señor, mis hermanos diáconos, diaconisas, Señor, toda la iglesia en general, Padre, que no se quede en nadie, Señor, sin ninguna bendición, Padre. Te damos, Señor, infinitas gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí nuevamente. Y esa es una ventaja bien grande, es una ventaja grandísima que el Señor nos permite estar aquí nuevamente, que el Señor nos permite, hermanos, congregarnos aquí en este lugar. Pues es una bendición bien grande, hermanos, gracias a Dios. Yo quiero compartirles, hermanos, antes de iniciar con el mensaje, yo creo que hay muchas necesidades a veces en la iglesia, pero también allá afuera hay muchas necesidades, hermanos. Mucha necesidad y se los comparto porque a veces pasamos momentos difíciles. Nosotros estamos pasando, digo nosotros porque yo me incluyo, ¿verdad? Estamos pasando por una necesidad un poco fuerte. Uno de mis sobrinos, hace algunas semanas, si se recuerdan, por ahí pedía oración por él. Ellos no conocen de Dios, hermanos. Ellos no conocen de Dios. Entonces le detectaron un tumor en la cabeza. Pero fue tan rápido, hermanos, fue tan rápido que en 3 semanas se le disparó muy fuerte, muy feo. De tal manera que se lo tuvieron que operar de urgencias. Después el doctor nos dijo que el tumor que le había sacado lo iba a enviar al laboratorio para ver qué clase de tumor era, porque hay 4 clases de tumor. Entonces, estábamos esperando la respuesta. La semana pasada nos avisaron que el tumor era maligno. Entonces, hermanos, pues mi hermana, su esposo, sus hijos, pues están muy preocupados. No conocen de Dios, hermanos, no conocen de Dios. Cuando fue internado para que lo operaran, nos vinimos a verlo. Su esposa de mi sobrino nos pidió que oráramos por ellos. Estuvimos orando por ellos. El domingo pasado, hermanos, que ya sabíamos la noticia de la situación, mi hermana me manda unos mensajes y me pide que sigamos orando por ellos, ¿no? Ellos son católicos, hermanos, y mi hermana es católica de Hueso Colorado, pero yo sé que Dios es grande y puede hacer la obra. El domingo, hermanos, en la tarde estuvimos con ellos. A mí me habían dicho, vamos a estar toda la familia aquí, si quieres venirte a esas horas, me dieron el horario, si quieres estar esas horas o venirte después, como tú veas. Llegué, hermanos, después de la hora, porque dije, bueno, yo no quiero interrumpir. Pues, supuestamente iban a hacer algunos planes, ¿no?, de cómo iban a estar manejando todas las cosas. Y dije, bueno, pues yo creo que sobre todo ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces llegué después, hermanos, como 1 hora después, pero mi sorpresa fue que todavía estaban todos.
Y bueno, llegamos, saludamos a todo el mundo porque no solamente había familiares, había personas vecinas de ahí de ellos. Pues llegamos, hermanos. En el momento que entramos, hermanos, empecé a compartirle a mi sobrino, a su esposa, y fue algo bien hermoso, hermanos, la verdad, y por eso se los quiero compartir, porque fue algo bien hermoso que nosotros pudimos presenciar. Porque en el momento en que yo llego, o sea, llegamos, mi esposa me acompañó, mi hija y su esposo, y empezamos a compartirle, empecé a compartirle del Señor, hermanos. Pero mi sorpresa fue que como se sentó mi sobrino y su esposa junto a mí, empecé a compartirles. Pero mi sorpresa, hermanos, cuando empiezo a compartirles del Señor, muchos empezaron a escuchar y empezaron a acercarse, hermanos. Eso fue lo hermoso que yo sentí dentro de mí. Porque empezaron a acercarse, hermanos, personas, y empezaron a acercarse, ¿no? A escuchar. Entonces les estuvimos compartiendo, hermano, gracias a Dios, estuvimos ahí compartiendo, hermanos. Al final, hermanos, pidieron que oráramos por toda la familia. Había varios hermanos, y estuvimos orando por ellos. Es más, hermanos, su esposa de mi sobrino empezó a juntarlos a todos. Vénganse, quiero que don David haga una oración por todos nosotros, y los juntó, hermanos, a todos. Estuvimos orando, estuvimos ahí platicando con ellos, y fue, hermanos, algo maravilloso que el Señor hizo. Yo sé, hermanos, que Dios es grande. Yo sé que Dios es hermoso, hermanos, con cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque lo podemos ver, hermanos, lo podemos palpar, hermanos, podemos ver, hermanos, la grandeza de Dios. Entonces, hermano, fue algo bien especial, hermanos, para nosotros, porque ellos mismos salió de decir, queremos que oren por nosotros, queremos que nos lleven en sus oraciones, queremos que pidan por nosotros. Yo les decía antes de orar por ellos, platicaba con ellos, con todos, porque ya fue la plática con todos los que había, y hermanos, les decía, yo sé que ustedes a lo mejor no oran como nosotros oramos, pero yo les invito que le pidan al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese que fue el creador del universo. A ese le vamos a pedir hoy, aquí en este lugar. Y hermanos, yo sentí, hermanos, cómo el Señor se empezó a mover, hermanos, pero bien hermoso, hermanos, bien hermoso, porque todos, hermanos, al final de la oración, hermanos, todos estaban llorando de felicidad, de alegría, de lo que recibieron, porque yo sé que el Señor hizo milagros ahí. Para mí fue algo bien hermoso, hermanos. Entonces, yo por eso, hermanos, quiero darle gracias a Dios y decirle, Señor, qué hermoso eres, qué bueno eres con nosotros. Y quiero decirles, hermanos, en esta preciosa hora, que así como el Señor hizo milagros con sus siervos hace muchísimos años, lo sigue haciendo con su pueblo, hermanos, y con todos nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios de aquellos tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Adán, ese mismo Dios, hermanos, es el mismo hasta el día de hoy. Entonces, eso, hermanos, es una bendición para nosotros, el trabajar, hermanos, para nuestro Dios, porque eso hemos venido, hermanos, a trabajar para nuestro Dios. Y Dios, hermanos, nos habla en su palabra, y entonces ahora sí queremos entrar en materia, hermanos. Algo tan importante, hermanos, en nuestras vidas. Y yo quiero empezar en esta preciosa tarde que el Señor nos permite, que nos da la oportunidad, hermanos, de estar aquí y compartir, hermanos, las grandezas de Dios. Es algo tan importante, hermanos, en nuestras vidas. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo en este mundo y tenemos a veces situaciones difíciles. Tenemos situaciones complicadas a veces en nuestras vidas, ¿sí? Pero quiero decirles que Dios, hermanos, a través de todas estas cosas, Dios siempre está ahí al pendiente de nosotros. Dios siempre, hermanos, está
para cuidarnos. Es una bendición bien grande. Este mensaje, hermanos, que vamos a ver en esta hora, hermanos, yo le puse como título el pecado que mora en mí. ¿Cómo se llama el título, hermanos? El pecado que mora en mí. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, esta parte de la escritura, porque yo sentí, hermanos, esta necesidad, hermanos, de compartir con ustedes estos versículos que vamos a ver. Y hermanos, empezamos con Romanos capítulo 7, versículo 7. Abran su palabra, hermanos, y escudriñemos ahí lo que el Señor nos habla y nos enseña a través de estas cosas. Y dice de esta manera: ¿qué diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Dónde dice, hermanos, no codiciarás? Si usted se da cuenta, hermanos, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, verso 17, allí encontramos con que el Señor nos habla en los 10 mandamientos que dice no codiciarás. Entonces, hermanos, tenemos ahí el ejemplo de lo que el Señor nos habla en su palabra y nos dice, hermanos, que a través de esto se conoció el pecado. ¿Por qué? Porque si Dios nos está hablando, hermanos, en los 10 mandamientos y nos dice no codiciarás, ¿cuántos de nosotros a veces, hermanos, vamos y caminando quizás o en nuestro vehículo, en lo que vayamos, y vemos un carro mejor que el de nosotros y a lo mejor hemos pensado, wow, ¿cuándo tendré yo uno como ese? ¿Cuándo me dará el Dios uno como ese? O podemos muchos decir, pasar y decir, ¡y qué hermosa casa! Yo quisiera tener una como esa. Cuando Dios nos habla y nos dice, hermanos, no codiciarás. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, y a veces nosotros caminamos, hermanos, y a través de estas cosas, Dios nos habla, Dios nos enseña su palabra. Dice, si nosotros pasamos al versículo 12, de ahí mismo, dice de esta manera: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, nos pasamos a lo que es Gálatas, vamos a ver, hermanos, Gálatas, a ver qué dice la palabra de nuestro Dios ahí en esa parte de la escritura, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, para ir entendiendo lo que el Señor nos habla en su palabra. En Gálatas, en el capítulo 5, vamos viendo, hermanos, lo que el Señor nos habla, nos enseña. Y podemos nosotros ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Quién quiere darle lectura, hermanos? Ya saben que hay libertad y podemos, hermanos, todos juntos darle lectura. ¿Quién dijo yo? Adelante, hermano. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, lo que dice el Señor. Vemos, hermanos, lo que dice a lo que vimos atrás. Ahora, aquí nos dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es satisfacer, hermanos, los deseos de la carne? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién quiere decir cuál es satisfacer? Adelante, hermano.
Otro. ¿Cómo es satisfacer los deseos de la carne? Hay muchos, hermanos, muchas maneras. Así es. Sí, hermano. Sí, perfecto. ¿Usted, hermano? Todo deseo, hermano, lo ha dicho, todo el deseo que es de la carne es pecado. Todo, hermanos. Y nosotros podemos ver, hermanos, lo que nos habla el Señor aquí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los deseos de la carne, hermanos, hay muchos. Hay muchas maneras, hermanos, de que la carne decide las cosas. Y una de las cosas es, por ejemplo, lo que acabamos de ver, no codiciarás. El codiciar, hermanos, puede ser también muchas cosas, ¿no? No solamente codiciar el carro del vecino, la casa del vecino, no solamente codiciar eso. Hay muchas, hermanos, muchas cosas por las que puede uno cometer el pecado. Y estoy hablando, hermanos, de la iglesia, hermanos. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Dios en Querétaro. Hay muchas maneras, hermanos, de cometer pecado. Ahora, el versículo 17 nos comenta y nos dice de esta manera: porque el deseo de la carne es, ¿no? Y fíjese, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuántos de nosotros nos ha sucedido, hermanos, esto? De decir, hoy no voy a ir al culto, hoy tengo flojera, mejor para de hoy en 8 me voy a primera hora. ¿Sí? Ese es también un pecado, hermanos, porque dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, estamos poniendo en contra las cosas, ¿no? Hoy no voy a la iglesia, mejor de hoy en 8, pues qué tal, total, no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros decimos, a mí el Señor me mostró que tengo que ir a predicar? A mí el Señor me mostró que tengo que predicarle a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Pero resulta que a la hora de la hora digo, no, mejor otro día. Mejor lo dejo para después, que lo vea yo un poquito, a lo mejor con mejor cara, con mejor vista, ¿no? Porque yo como que hoy lo vi que anda así medio enojado, y no me vaya a dar una cachetada. Mejor lo dejo para después. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos. A veces nosotros tenemos buenas intenciones, como hijos de Dios. Queremos cumplir con Dios, hermanos, las cosas que Él nos está estableciendo. Pero ¿qué cree? A veces nosotros decimos mejor después. Ay, mañana, como todo mexicano. Ay, mañana. Ay, después, hombre. No pasa nada. Cuando Dios te dice, hoy tienes que hacerlo. Entonces, fíjense, hermanos, esto, hermanos, es bien interesante, hermanos. Digo, siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios toda es interesante, toda, hermanos.
Pero cuando nosotros nos ponemos a checar, hermanos, pasajes de la Escritura y nos ponemos a meditar, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra, no sé si a usted le ha pasado, hermanos, pero cuando yo me pongo a checar la palabra, dice: "Ay, Señor, perdóname, Señor, porque te he fallado". Hay que ser honestos, hermanos, hay que ser sinceros. Y entonces nos habla el Señor, hermanos, nos enseña, y por eso es el pecado que mora en mí. Recuerden, hermanos, que dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es, hermano, lo que el Señor nos habla. Si usted sabe, hermano, si yo sé que alguna cosa es pecado y no la hago, entonces yo estoy fallándole a Dios. Si yo sé que es bueno y que yo lo tengo que hacer, perdón, y no lo hago, entonces es pecado lo que yo estoy haciendo. Es pecado lo que yo estoy cometiendo, porque no lo estoy haciendo. Es algo tan importante, hermanos, todo esto, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque mismo Pablo nos lo enseñó, hermanos. Mismo Pablo nos lo enseñó, Pablo nos lo dijo, Pablo nos lo explicó, nos lo expresó. Y si usted se va, hermanos, a Romanos capítulo 6, verso 23, recuerde, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, hermanos, lo que el Señor nos habla, porque la paga del pecado es ¿qué? Fíjese, hermano, ¿qué nos hablaban en la mañana los que estuvimos en la mañana aquí? Un mensaje, hermanos, bien centrado, bien puesto por Dios ahí, hermanos, para toda la iglesia. Y si nosotros, hermanos, fallamos en todo esto, hermanos, decimos: híjole, Señor, este es el pecado que mora en mí. Como cristianos, estamos hablando, hermanos, como cristianos, porque como cristianos usted y yo, hermanos, somos pecadores, porque estamos en este mundo. Una cosa, hermanos, sí es bien interesante, hermanos, no practicar el pecado. Porque cuando usted ya o yo practica el pecado, entonces sí estamos en serios problemas. Pero estamos viviendo aquí, hermanos, en este mundo, hermanos, donde tenemos fallas ante Dios, y hermanos, pero ¿sabe una cosa, hermanos? Que Dios está para ayudarnos y para que nosotros vayamos y pedamos perdón. Tratar, hermanos, de no volver a caer en ese tipo de errores. Pero dice el Señor, vuelvo a repetir, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuántas veces, hermano, yo les comentaba, cuántas veces nosotros decimos, hoy no voy a la iglesia? O cuántas veces nosotros no hacemos lo que creemos que está bien. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Simplemente decimos, mejor después, hay otro día con más calma. Hay otro día, lo dejo para después. Eso es lo que el Señor nos encarga, hermanos, es lo que el Señor nos está advirtiendo, sobre todo. Romanos capítulo 7. Vamos a regresarnos, hermanos, a Romanos. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En esta parte de la Escritura. Cuando llegue, hermanos, glorifique a nuestro Dios. Romanos capítulo 7, en el versículo 15. Y si lo tiene, puede darle lectura. Y vemos, hermanos, lo que el Señor nos habla y nos enseña. En el capítulo 7, 15, ¿qué dice?
¿Alguien más? ¿Qué aborrece usted, hermano? ¿Usted no quisiera hacer el pecado, o sí? ¿Verdad que no? A veces inconscientemente peca uno, hermanos. Exactamente. A veces inconscientemente uno, hermanos, falta a Dios de alguna manera. Cuando tú te das cuenta, hermanos, ¿qué es lo que haces? Le pides perdón a Dios. Le pides que tenga misericordia de ti, ¿sí o no? O permites que eso siga caminando. Porque si permites, hermano, que eso siga caminando, entonces te estás metiendo en un grave problema. Pablo nos lo enseñó, hermanos, de esta manera. Fíjense, hermanos, un gran siervo de Dios, hermanos, expresándose de esta manera, hermanos, es porque sabía que no solamente él, sino la iglesia entera, hermanos, estaba expuesta a ese tipo de situaciones. Pero dice, hermanos, y algo bien interesante, hermanos, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, a veces hacía lo contrario, hermanos, ¿sí? A veces hacía lo contrario, como de repente nos sucede a nosotros, de decir, quiero ir a la iglesia, pero híjole, como que tengo una pesadez, un cansancio, como que estoy sin ganas, mejor me quedo en mi casa, reposo para que se me pase esto y ya después veremos. Inconscientemente, hermanos, estamos haciendo lo que la carne nos está pidiendo. Inconscientemente, hermanos, hacemos lo contrario a lo que debemos de hacer como hijos de Dios, ¿sí? Porque Pablo nos lo enseñó, hermanos. Pablo nos lo está explicando aquí en esta parte de la Escritura y nos dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque a veces podemos nosotros decir, híjole, yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar. Pero somos unos pecadores, hermanos. Porque de una manera o de otra, a veces hasta con el pensamiento pecamos, hermanos. O la mente es tan ligera, hermanos, que pecamos. El pensamiento es tan ligero, hermanos, que lo hacemos. Y es por eso que Pablo se expresa, hermanos, de esta manera. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. A veces nosotros decimos, le voy a echar ganas. ¿Cuántos hermanos hay que andan ahí tambaleándose y se proponen, porque a veces se proponen, hoy sí me voy a proponer a buscar de Dios? Pasan semanas, pasan meses, pasan años y el hermano sigue igual. Nada más con una promesa dentro de él. Y eso es lo que Pablo, hermano, nos está hablando en esta parte de la Escritura. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Pablo aborrecía, hermanos, cuando conoció a Dios, hermanos, aborrecía el pecado. Porque él venía de allá, hermanos, y sabía, hermanos, la situación en la que vivió fuera de la voluntad de Dios. Él sabía perfectamente estas cosas y aborrecía, hermanos, el pecado. Pero se expresa y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. A veces, hermanos, a nosotros como cristianos nos pasa de igual manera. Nos sucede lo mismo, hacemos las cosas contrarias a las que a veces tenemos que hacer. Y no nos damos cuenta quizás. Pero sabe, hermanos, cuando nos damos cuenta, hermanos, si nosotros no queremos que eso siga avanzando, hermanos, y que nos perjudique nuestra vida espiritual y no hacer caso a la carne, hermanos, entonces tenemos que pedirle perdón y misericordia a nuestro Dios para poderse, hermanos, seguir avanzando, para poder seguir, hermanos, luchando, hermanos, por nuestra vida. Entonces, hermanos, fíjense, hermanos, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 16.
Fíjense, nuevamente voy a leer el versículo. A mí me gusta mucho, hermanos, cuando leo esta parte, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un ejemplo, hermanos, bien grande en esta parte de la Escritura, hermanos. Y podemos, hermanos, nosotros meditar, hermanos, lo que el Señor nos habla en esta parte de la Escritura. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Estaba reconociendo, hermanos, su falta delante de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, reconocer, hermanos, nuestra falta delante de Dios y enderezar, hermanos, nuestra vida delante de nuestro Dios. Porque el versículo 16 dice de esta manera: así que lo que no quiero esto hago. Apruebo que la ley es buena. Recordemos, hermanos, que hoy en día usted y yo, hermanos, ya no estamos bajo la ley, pero que la ley fue, que la ley es, y que ahí está, hermanos, porque tenemos el Antiguo Testamento. Pero que hoy, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, ya no estamos bajo la ley. Ahí está la ley, la palabra de Dios. Pero ya no estamos bajo la ley, hermanos, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, hermanos, por la misericordia de Dios, porque Dios vino, hermanos, a enderezar lo que estaba torcido, a cumplir, hermanos, con lo que tenía que venir a hacer el Señor Jesús. Nomás imagínense, hermanos, Dios nos ama tanto, hermanos, que Él no quiso, hermanos, que usted y yo pagáramos, hermanos, el precio de nuestro error, el precio de nuestro pecado, hermanos. Tuvo que enviar, hermanos, a su Hijo a morir, hermanos. Fíjense cuánto amor nos tiene Dios para nosotros. Cuánto amor tiene Dios con cada uno de nosotros. Que dio, hermanos, su Hijo para morir en la cruz por nosotros. No solamente por los que estamos aquí, hermanos, por todos los que hay allá afuera, hermanos, que nosotros tenemos la obligación, hermanos, porque es una obligación de predicarles, de decirles que Cristo los ama y que Cristo quiere que se arrepientan. Eso es lo que a nosotros nos queda, hermanos, a nosotros. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo hacemos, hermanos? No me lo digan. Pero esa es nuestra responsabilidad, hermanos, de decirle a los de allá afuera que Cristo los ama. No estarnos agarrando con ellos al tú por tú. No, decirles: Cristo te ama. Cristo dio su vida en la cruz por ti, porque te ama. Y fíjense, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos ama tanto, hermanos, que dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Entonces, dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿el qué? Fíjense, hermano, lo que dice el Señor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso Pablo nos decía y nos decía de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. O sea, las cosas contrarias. A veces nosotros hacemos las cosas contrarias, ¿sí? El Señor, por ejemplo, un ejemplo bien clarito, hermanos. El Señor nos dice lo que nos decían en la mañana, que amemos a nuestros prójimos. ¿Cómo? Fíjense, hermanos, como a nosotros mismos. ¿Y es fácil? No es fácil, ¿verdad? Para nada, hermanos. Tenemos una lucha fuerte nosotros, hermanos, porque
Es más, vamos en el camino y vamos en nuestro vehículo, hermanos, y se nos atraviesa alguien y casi con ganas de decirle, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Y qué nos dice Dios? Nomás imagínense, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. O sea, cómo el Señor nos enseña, hermanos, a ser, hermanos, hasta humildes para poder cumplir, hermanos, con su palabra. Cómo el Señor nos enseña, hermanos, cómo tenemos que actuar. Porque imagínense, hermanos, nos dice el Señor, hermanos, y nos habla y nos dice la palabra, hermanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, entonces apruebo. Entonces digo, de manera que ya no soy yo, hermanos, es el pecado que mora en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle al Señor, aquí estoy, Señor, con mis imperfecciones, con mis faltas, con el pecado que hay en mí. Quiero ser libre, quiero serte fiel, Señor, quiero obedecerte a ti, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Haz algo tan interesante, hermanos. Si nosotros nos ponemos a meditar, hermanos, es algo tan interesante todo esto, hermanos, y podemos decir, híjole, qué tremendo, hermanos, que nosotros tenemos que luchar, porque tenemos una lucha constante, hermanos. Nosotros salimos a la calle, hermanos, y salimos a luchar. Y allí es, hermano, donde se ve que usted y yo, hermanos, queremos luchar por nuestro propio bien. O queremos, hermanos, hacer lo contrario de lo que la palabra nos está hablando en este pasaje de la Escritura. Ahí. Es algo tan importante, hermanos, todo esto. Nosotros tenemos que ver, tenemos que meditar, hermanos, qué estamos haciendo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros hacemos las cosas contrarias, entonces, hermanos, tenemos que pedir perdón a Dios. Y quiero decirle, hermanos, que esto tenemos que hacerlo diario, hermanos. No es, de repente cuando me acuerdo, o cada fin de semana, o el domingo me pongo a tiro con el de arriba. No, hermanos, es diario. Diario tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname por las faltas que te cometí hoy. Perdóname, Señor, por lo que yo haya ofendido. Perdóname, Señor, porque sin tu misericordia y tu amor no puedo avanzar. O sea, nosotros tenemos que meditar todas estas cosas, hermanos, para poder, hermanos, avanzar en nuestra carrera como cristianos. Esto tenemos que hacer. Nos pasamos ahí mismo a Romanos capítulo 8. Y casi terminamos, hermanos, con esta parte de la Escritura. Vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1 dice, ¿cómo dice? Vemos, hermanos, lo interesante que es ponerse uno a cuentas con Dios. Vemos la importancia, hermanos, que hay, hermanos, en siempre pedirle a Dios que estemos, hermanos, cerquita de su presencia y que busquemos siempre, hermanos, agradar a Dios en todo momento. Vemos, hermanos, la importancia de todas estas cosas. Porque es bien fácil, hermanos, yo quiero decirles, hermanos, para nosotros como predicadores, es bien fácil pararnos aquí, hermanos, y estar bla, bla, y decir, y hacer, y todo, hermanos. Pero nuestro testimonio, hermanos, cuenta mucho. El cómo nos portamos afuera, hermanos, igual. Pero yo quiero decirles, hermanos, que ustedes pueden decir, sí, predicadores tienen que prepararse porque está difícil. Yo quiero decirles que también para ustedes, hermanos,
también ustedes son hijos de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que Dios, hermanos, en su juicio nos va a juzgar conforme a nuestros hechos. Conforme a nuestros hechos. El Señor no va a decir, no, pues es que David era predicador y pues va a juzgar aquí nada más a David porque ese fue el que no les dijo las verdades ahí en la iglesia. No, hermanos, también ustedes. ¿Por qué? Nuestra obligación es decirle las cosas. Su responsabilidad de ustedes, hermanos, es cumplir con el Señor. Nada más. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Fíjense, hermanos, qué padre, hermano, nos habla el Señor. ¿Sí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de dónde? Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros, hermanos, iglesia de Dios. A los que estamos aquí. A esos son los que el Señor nos está advirtiendo estas cosas, hermanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla. Que el Señor Jesús tuvo que venir. Dios, hermanos, tuvo que enviar a su Hijo en forma de humano. Carnalmente, hermanos, para cumplir con una misión que usted y yo, hermanos, no íbamos a poder cumplir. Y lo envió, hermanos, a morir en la cruz, forma humana, de carne que se duele, hermanos, para cumplir, hermanos, con la palabra, hermanos. Y vemos, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, a través de esto, hermanos, y nos dice, hermanos, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cuando el Señor Jesús, hermanos, fue crucificado, ¿cuáles fueron sus últimas palabras que dijo? Consumado es. O sea, cumplido está. Cumplido está. Él vino, hermanos, a pagar por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Por eso, hermanos, el Señor nos enseña, el Señor nos habla, que solamente, hermanos, tenemos que obedecerle y respetarle a Él. Nada más. Allí está, hermanos. Porque Pablo nos enseña, porque a veces nosotros hacemos lo que no queremos hacer. Eso es lo que a veces sucede en nosotros, pero para esto, hermanos, apareció el Hijo de Dios para dar su vida, hermanos, en la cruz por cada uno de nosotros. Para dar, hermanos, su vida por nosotros. Así es que, hermanos, día con día, hermanos, usted y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. No dejar para mañana, como dicen por allá, no dejar para mañana lo que puede ser hoy.
Imagínense, hermanos, cuando se celebra la cena del Señor, hay muchos que no participan de la cena. Yo no sé. Dios sabe su necesidad o su problema. Pero la solución, hermanos, no es decir no tomo la cena porque le fallé a Dios. Esa no es la solución. Esa no es una salida fácil. Es una salida falsa. Porque quizás son de los que dicen, ay después, ay mañana, ay otro día. No, hermanos, dice el Señor, es hoy. Hoy nos habla el Señor a usted y a mí, hermanos, lo que tenemos que hacer delante de su presencia. Hoy es el día, hermanos, no hay mañana, hermanos. Mañana no sabemos si amanecemos. Dormimos hoy en la tarde, hermanos, mañana no sabemos si amanecemos. Y si amanecemos es ganancia, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios les bendiga, hermanos.